dígame si es que hay algo que no se entendió del práctico. Para explicarlo ahora, si no explicamos ya el último punto, el punto C del problema 2, y de ahí vemos qué otra duda más puede salir. Pero en un principio, antes de hacer el punto C, ¿hay algo que no se haya entendido? ¿Hay alguien que no entienda algo? O sea, del punto A o del punto B. Bueno, entonces entiendo que se entiende todo. Bueno, vamos al punto C entonces, ¿sí? Eh, Como le decía ayer, como les decía ayer, eh, es importante que ustedes en realidad sepan cómo plantear este tipo de problemas, ¿sí? Si ustedes, que es lo que discutíamos ayer, veíamos en realidad que cómo encararlo el problema era como que se transformaba en una parte más sencilla, ¿sí? El punto A hacía referencia simplemente a la diferencia potencial que yo tengo en ese punto, ¿sí? En ese punto con respecto, obviamente, a masa, digamos, ¿sí? Eso es lo que hace referencia el punto A. Em, o sea que en realidad yo lo que tenía que hacer de alguna forma era concentrarme, ¿sí? Digamos, en esta parte del circuito, ¿sí? Eso es lo que yo tenía que hacer. O sea, me concentraba ahí y de ahí en más yo podía comenzar a calcular. En el punto 2 también se hace exactamente lo mismo, solo que nosotros veíamos que en lugar de que el potenciómetro esté en este punto, veíamos que teníamos que subir hacia arriba, o sea, hacia ahí, ¿sí? Tomar todo, digamos, la diferencia de potencial, o mejor dicho, tomar todo lo que sería eh, todo lo que sería o sea, la resistencia del potenciómetro. Entonces, ahí veíamos nosotros que en realidad nosotros teníamos que hacer, nos concentramos ahí, y ahora para el punto C, nosotros ya lo que tenemos que hacer es concentrarnos, digamos, en lo que sucede en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque la corriente que hace mención a los 2 amperes es la que va a circular por este transistor. ¿Está bien? Entonces, como hace referencia a esa corriente, está ligada a la corriente de base que viene por acá, y acá seguramente va a haber una corriente también que viene por ahí. ¿Sí? Eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ver cómo nosotros relacionamos las ecuaciones para que en realidad nos quede vinculado, digamos, ya a esa parte del circuito. Entonces, fíjense en que ustedes ahora podemos decir que vamos a analizar esa parte, digamos, ¿sí? Es esa parte que no teníamos del todo hecho un análisis, pero que en realidad lo tenemos que terminar de ver ahora, ¿sí? Es por eso que es importante, seguramente en el parcial no digo que va a entrar el mismo problema, pero puede entrar uno parecido. Entonces es importante ver cómo yo encaro el análisis para que me salgan las cuentas. Si yo lo encaro, insisto, de manera que lo veo así de forma global al problema y no ataco por parte, va a ser muy difícil que yo lo pueda resolver.
Bueno, entonces veamos qué pasa con la corriente ahí. Para saber qué pasa con la corriente, en realidad yo me tengo que ir a la teoría, ¿sí? Porque este problema, digamos que es parecido porque todos trabajan más o menos de la misma forma. Todos trabajan de la misma forma. Todos los reguladores trabajan de la misma forma. Y este es el transistor que en realidad va a pasar la corriente, digamos, esa grande que nosotros estamos mencionando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que nos dice más o menos la teoría en base a este, y eso lo vamos a trasladar, digamos, al otro, ¿sí? Cuando yo veía la teoría, y yo lo expliqué en teoría, solamente voy a hacer unos comentarios, yo tenía que la tensión de entrada era fija, y la tensión del Zener también es fija. Entonces la tensión entre los puntos de esta resistencia son fijas. Por lo tanto, la corriente que va a venir por acá, que yo en este caso la llamé I, va a ser constante también, ¿sí? Esa sí va a ser constante. Porque esa no es otra cosa que si yo aplico las ecuaciones B in menos BZ, esto es, llamemos I, ¿no? Es igual a, bueno, a todo esto dividido RS. Y de acá sacamos que esto es constante. Es así de sencillo. Entonces de ahí yo voy a decir, bueno, acá cuando la corriente, me pida corriente de base, y acá la corriente que va a pasar por el Zener, en realidad, digamos, yo lo que voy a hacer es que la suma de las dos me dé, digamos, la corriente esa ahí que yo acabo de calcular, que es constante. ¿Eso se entendió o no se entendió? ¿Hay alguna duda de eso? Si se entiende eso, esa misma filosofía lo aplicamos del otro lado, ¿sí? Sí, se Sí, se entiende, entendió, profe. profe. Bueno. Bueno, acá tenemos que identificar cuál era el transistor que nosotros veíamos acá. ¿Cuál es el trabajo, podemos decir, sí? Ese transistor es este que está acá. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho era de que la diferencia de potencial acá, ¿cómo habíamos dicho que era? Constante. Porque en realidad es la del capacitor este que está acá. ¿Sí? Y la diferencia de potencial en este punto, en el anterior problema, ¿qué es lo que pasaba? Era constante también. En este problema también va a ser constante, ¿sí? Entonces, la corriente que va a circular por acá va a ser constante. Y de ahí esa corriente se va a vincular con la que va a venir a la corriente de base y va a venir a la corriente esta que viene acá, que le llamemos I, qué sé yo, 1. ¿Sí? O sea que es lo mismo. Lo que pasa es que ahora ustedes me creen que es constante, pero bueno, ahora lo vamos a ver que es constante, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Se entendió eso o no se entendió? ¿Hay alguien ahí que duda? ¿Tiene algún problema con eso? Bueno, no. Entonces, ahora hagamos las cuentas, ya que entendimos la metodología, podemos decir, ahora hagamos las cuentas. Una cosa importante que viene de teoría es de que yo acá les doy cuál es la condición, podemos decir, para calcular RS.
Entonces, fíjense que decimos Bin sobre BZ sobre la corriente I. ¿Estamos de acuerdo? Como la corriente I es en realidad, la corriente I es igual a la corriente de base más la corriente del Zener. Y ahí lo que se dice, bueno, la corriente de base, ¿qué es lo que es? Es la corriente de colector dividido beta más la corriente del Zener. Pero de ahí yo le voy a poner una condición, porque la corriente varía, porque la corriente puede llegar a un valor máximo, pero puede tener un valor mínimo. Entonces yo voy a decir que sería, que esto va a ser igual. Esperen un segundito. Ustedes vayan anotando esas cosas porque después, digamos, no. Entonces, la condición de RS, ¿sí? Era igual a Bin. Parece que voy a tener que buscar otra forma de... No sé si se desconectan o están entrando cada vez más tarde. Entonces, la idea acá, bueno, ahora el resto que espere. RS, habíamos dicho que era Bin menos BZ. Explicamos este porque tiene que ver con el otro, ¿no? Y ya habíamos dicho que esto era sobre I. Pero ya habíamos dicho que la I era la suma de las dos. Entonces esto es igual a Bin menos BZ, ¿sí? Pero ahora yo le voy a poner, digamos, un valor, podemos decir, ¿sí? O me voy a situar en algún punto. Y el punto en el que me voy a situar va a ser, por ejemplo, la IZ mínimo más la I de colector, que en realidad es la IL, la que va para la carga. Vamos a ponerle, sí, le podemos poner I de colector máxima sobre beta. Y ya con eso, yo lo que hice es definir mi condición de diseño. Fíjese una cosa. Acá cuando la corriente, esta corriente habíamos dicho que era constante. Entonces, cuando esta subía, cuando la corriente base sube, la corriente IZ tiene que disminuir, ¿sí? Y cuando la corriente I de base baja, la corriente I de Z sube. Entonces, bueno, yo me fui como a un extremo, podemos decir. Entonces, puse cuál es la corriente de base máxima, por lo tanto me va a dar una corriente IZ mínimo. ¿Se entendió? Entonces, ahí queda esa condición. Y si analizamos la curva del Zener, en realidad es como que yo venía bajando, digamos, a medida que aumenta la corriente de base, disminuye la corriente del Zener, hasta llegar al punto mínimo que es donde se puede llegar a polarizar el Zener, ¿sí? Entonces esa es como la condición de trabajo, ¿sí? Entonces si me toca ese problema, esa condición de trabajo yo tengo que implementarla. Esa sería. Ahora esto nosotros lo vamos a pasar al otro lado, ¿sí? ¿Se entendió eso o no? ¿Hay alguien que no entiende eso? Bueno, entonces, ¿cómo yo paso eso para el otro lado? Para el problema que yo en realidad estoy tratando de resolver. Ustedes vayan anotando porque si no, no. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. La condición es la siguiente. Acá la tensión en ese punto, cuando digo en ese punto es con respecto a masa, es constante. Y la tensión acá también es constante. Ahora, esta corriente en el problema anterior me decía de que era constante.
y en realidad esta se distribuye así. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, esta la voy a llamar I, le voy a llamar I de base, y a esta la voy a llamar, bueno, I de T, qué sé yo, el transistor. Ahí se sigue cumpliendo la ley de Kirchhoff. I es igual a I de base más I de T. Pero, en realidad, yo tenía antes que, en realidad, este punto había un Zener y estaba la corriente del Zener. ¿Sí? Esa corriente era importante. Pero en este circuito, ustedes si se fijan, el Zener no tan solo se alimenta por el transistor, sino que se alimenta en esta parte. O sea, que en realidad yo en este caso, lo que voy a hacer antes, yo decía de que mi condición de diseño era la siguiente, era RS igual a Bin menos, le pongamos ahí BA, perdón, era BZ, esto era sobre I de Zener mínima más I de DC máxima sobre beta. Ahora, como no me hace falta la condición IZ mínimo, yo ahora simplemente voy a usar en mi problema, en este tipo de problema, ahora, vamos a poner ahora, como no me hace falta la IZ mínima, ahora uso RS igual a Bin menos BZ dividido, no es BZ, a este le pongamos BA. BA dividido IC máxima sobre teta. Donde BA va a ser la diferencia de potencial acá. En ese punto. ¿Sí? Bueno, o acá me faltó un... Acá me faltó... Bueno, ahora sí. ¿Hay duda de esto o no? ¿Hay duda? Si no, sigo avanzando. Profe, entonces en el caso de que no haya un Zener, directamente eliminamos esa corriente. O sea, no tenemos en cuenta nada más. Solo. Claro, ahora lo que ustedes van a hacer es, para esto, IZ máximo dividido beta. Estoy cometiendo el mismo error. En realidad es dividido, ahí está. Claro, lo que pasa es que ahora, él es lo que yo le decía a ustedes. Antes la corriente que venía por acá, nosotros le llamamos IZ, ¿estamos de acuerdo? Porque estaba solamente con el Zener, pero en realidad esa corriente alimentaba el Zener, me polarizaba el Zener. Ahora la polarización viene por este lado. Por acá también viene corriente, pero en realidad viene por el otro lado. ¿Está bien? Entonces, ese es el tema. Ahora, ya esa corriente IT que ustedes ven ahí, vamos a suponer, no debería ser cero, pero vamos a suponer que es cero. El Zener sigue polarizado porque en realidad la corriente viene por esta resistencia que viene acá. ¿Sí? La corriente viene por ahí. También viene por acá. Ahí se une y bueno, ahí tenemos la IZ. Y es como dice el compañero, es como que elimine, vamos a ponerlo así, es como que elimine el Zener en algún punto. ¿Se entendió eso o no? Dígame si se entiende eso. Sí, profe. ¿Sí? Libertad 2002.
Bueno, entonces ahí, para ahora. Ahora voy a abrir donde está clase 1. Entonces, lo que decíamos era precisamente eso. O sea, repetimos nuevo, ¿sí? La que está en teoría, porque es otro circuito, responde, digamos, a esta expresión que yo le puse acá al principio, ¿sí? Donde esa corriente en realidad iba solamente al Zener. Ahora yo tomé, para no complicársela, es como que, bueno, ahora ya esa corriente ya no depende, o sea, la corriente Zener ya no es igual a esa corriente que se desviaba, porque ahora se está alimentando por otro lado. Entonces la eliminamos directamente, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las consecuencias de haber dicho eso, pero bueno, en un principio es eso. Entonces, ahora sí, ya que tenemos la condición, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora solamente tenemos que calcular. Entonces, en un principio, nosotros vamos a hacer, digamos, lo siguiente. Entonces, ahora nos queda calcular, como dice, determine R2, ¿no? Así es. Determine la resistencia R2. R1, ¿cuánto vale R1? R1 vale 40 ohmios, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de determinar lo que sería, bueno, digamos, ese R2. Ahora tiene esto una complicación más, que en realidad RS es la suma de estas dos, digamos, ¿sí? Pero bueno, no importa. Entonces ahora aplicamos esta expresión. ¿Cuánto vale Bain? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Ustedes fíjense de que me está diciendo de que los diodos son ideales, ¿sí? A mí se me hace que se me fue la mano acá, ¿no? Me tengo que analizar bastante, pero bueno, ya por lo menos ya van a tener un problema completo. Ustedes fíjense en que todo el transformador en realidad está aplicado al BDC, digamos, ¿sí? Todo el transformador. Y el transformador no era otra cosa que el transformador es de 220 a 12 voltios. Tendría que haber sido más, pero bueno, de 220 a 12 voltios. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Bain, vayan anotando, ¿no? Sería 12 voltios por raíz de 2, o sea, sería 2 elevado a la 0,5. Van entendiendo la nomenclatura, ¿no? 12 voltios. Como dicen que los diodos son ideales, yo lo que debería hacer es restarle en realidad dos diodos, porque dos diodos van trabajando. Como dicen que son ideales, directamente queda simplemente eso. Ahora, si yo aplico Kirchhoff, yo lo que puedo hacer es calcular BA, que es lo que, creo que eso es lo que hicimos ayer, ¿sí? Si aplico Kirchhoff, entonces yo, ¿qué es lo que decía? Decía, esto es más o menos así, más o menos acá, esto era más o menos así, esto era más o menos así, y si quieren, esto es más o menos así. Entonces yo voy a dar la vuelta así, y yo lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir B de Z, E de Z. Voy a poner con rojo. Vamos a decir B de Z, ustedes anoten todo, B de Z más E de colector emisor 2 menos E de base emisor menos E de C2, que en realidad es B0, es igual a 0. Eso es lo que hicimos ayer. Y ahí lo único que tengo que hacer es despejar lo que sería B de colector 2, B de colector B de colector emisor 2,
Es en realidad lo que nosotros hemos llamado A, ¿no? BDA. Parece que le he hecho un lío con la nomenclatura, ¿no? B, colector emisor, 2 es igual a B de Z, B0 más B base emisor. No, perdón. BDA no es B colector emisor. BDA es la tensión en este punto con respecto a masa. O sea que sería la suma de B de colector emisor más B de Zener. Perdón, este es BDA. ¿Sí? Ese es BDA. Le estoy diciendo mal. Ese es BDA. Entonces, ustedes tienen que BDA es igual a B0 más B base emisor. Como ya tengo todo eso, calculo y voy a calcular el RS. Y ahora el RS simplemente igual a ¿qué? A R1 más R2. Y ahí despejo lo que... Ahí les pongo nuevo la... Sí, este punto es como que más complicado de analizar, pero creo que si le tomamos cariño, digamos, vamos, se va a entender. Bueno, ahí. Y ahí despejo. Y ahí ya tengo todo. Ah, no. Lo único que me falta acá es calcular, perdón, la IC máxima. ¿Sí? La IC máxima... A ver, alguien que me diga cuánto vale la corriente esa que despreciamos. IC máxima va a valer 2 amperes y el beta va a valer, obviamente, el beta que me diga el transistor. En este caso, el beta me está diciendo de que vale 100. El beta en los dos casos. ¿Sí? Entonces ahí lo único que me faltaría entonces es decir lo siguiente. Acá vamos a poner, a ver, en algún lado. Lo único que me está faltando es decir que ya no sé dónde escribir. Vamos a ver. Y C máxima, lo que me falta, dividido beta, que es un valor, van a ser 2 amperes dividido 100. Y ahí ya terminamos. Con eso terminamos. Con eso, fíjense en que yo RS la ecuación para resolver era esta que estaba acá, para calcular RS. Entonces yo lo primero que hice es determinar BA, que es lo que voy a usar ahí. Perdón, BIN. Después determiné BA y después determiné C máximo sobre beta. Y ahí voy a calcular RS. Con RS calculo el R2 que está acá, porque tengo ya R1. ¿Sí? Bueno, ahí sí, eso fue medio... Sí, decime. Una pregunta, profe. Ahí el B0 que usted pone, ¿vendría a ser Bin menos los diodos, menos los dos diodos? No. En realidad el B0 son los 15 voltios. Porque fíjate que el problema te dice
que tiene que valer 2 amperes cuando sea 15 voltios. Acuérdate que el V0 es este que está acá. Ah, está bien, está bien. Ayer lo llamamos V0 precisamente al valor ese que variaba, digamos, la salida. ¿Sí? Porque fíjate que hemos tomado el Kirchhoff este que está acá. Este Kirchhoff. Pero vos me estás preguntando de este, ¿no? Acá que lo implementamos. Sí. El que estaba diciendo el Kirchhoff al revés, lo estaba Este. repasando y lo hice para la izquierda en vez para la derecha. Sí. Claro, no, es este que está acá. ¿Sí? Ok. Y el Bin, entonces sí hay que restarle igual los dos diodos, en ese El, caso, para el cálculo de el, red. claro, el Bin, en este caso te dicen, creo que ahí dice el problema que los diodos son ideales. Entonces directamente no les restás. Si no te diría nada, hay que restarle menos 2 veces 0,7. Ok. Bueno, ¿alguna duda de esto? Yo sé que ahí se hizo medio... Bueno, el punto que hicimos ayer era como más sencillo, ¿no? Bueno, repasé un poquito, a ver. Ya para cortar el problema y para pasar a otra cosa. Lo que habíamos dicho era de que en realidad ustedes lo que tenían que hacer era fijarse qué es lo que nos decía el problema, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Entonces, lo que habíamos dicho era simplemente que nosotros teníamos lo siguiente. Nosotros habíamos llegado a esta parte. O sea, yo había explicado de teoría un poco cómo era el tema del cálculo de esta resistencia, de la resistencia esa que aparece ahí, cuando a mí me piden el cálculo de, o sea, cuando me pide un cálculo de la corriente, esa corriente tiene que ver con esta resistencia. Eso es simple. Eso es así. Entonces, lo que habíamos visto era de que para el circuito que tenía un Zener, ¿sí? Simplemente lo que teníamos era que la expresión, yo ya lo había explicado, era esta que estaba acá. Ya habíamos explicado por qué tenía el punto de trabajo de esa forma y toda la historia. Lo que habíamos visto es de que en este circuito la corriente, que en realidad se divide en el punto BA, que es donde está el nodo, que la llamamos IT, si esa corriente es cero, ya no polariza, digamos, el diodo Zener, porque se polariza con la resistencia de 5, que sería esta que está acá. O sea que ya no es necesario tenerla, ¿sí? Entonces, adoptamos como condición para este tipo de problemas, podríamos adoptar tranquilamente esto que nosotros tenemos acá. Fíjense en que hemos sacado el IZ mínimo, ya no aparece. Y ahora en lugar de BZ tenemos BA, que en realidad sería la diferencia potencial que está ahí. ¿Sí? Que sigue siendo constante, digamos, ese BA. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros entendimos eso, ya directamente toca hacer las cuentas. Entonces, yo acá lo que hice fue lo siguiente. El RS necesita el cálculo de BIN. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero es calcular el BIN, que el BIN sería, acá no lo pusimos, pero sería como el BIN sería igual al B de C5, dice, ¿sí? O sea, el capacitor este de entrada, ese sería como el BIN, ¿sí? Entonces, ese BIN lo calculamos por 12
por raíz de 2. Pero como los diodos son ideales, directamente no le resto menos 2,0,7, sino que lo dejo directamente así. Entonces ya tengo, ¿qué cosa? Ahí ya tengo lo que sería Bin. Bueno, me falta BA. ¿Dónde está BA? Bueno, habíamos aplicado el Kirchhoff que estaba acá, como recién le explicamos al compañero, que era este. Comienzo aplicando Kirchhoff. Aplico BZ, P colector emisor, tensión base emisor, y acá llego de nuevo al punto donde está B0, que sería igual a BC2 igual a 0. La tensión acá es la tensión de salida B0. Pero yo tengo que BZ más BC2, que sería esta más esta, el punto BA. Entonces BA me sale igual a B0 más B base emisor. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo BA. Ya tengo Bin y ya tengo BA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está faltando ahí? Me está faltando solamente calcular la IC máxima dividido beta. Claro, la IC máxima dividido beta van a ser los 2 amperes dividido los 100, porque es la corriente máxima que va a circular sobre los 100. Eso también lo meto acá. Ya puedo calcular RS, pero ahora RS en realidad está dividido en dos partes, que es R1 más R2. De ahí despejo, como ya conozco RS, puedo calcular R2. ¿Sí? Pero ahora, ustedes fíjense una cosa. ¿Qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Que el punto BA, si ustedes se fijan acá, el punto BA es la tensión B0 más B base emisor. ¿Cómo es B0? B0, cuando yo dejo fijo ya el potenciómetro R3, tiene que ser constante. Y B base emisor, bueno, lo tomamos como constante también. O sea que BA tiene que ser constante. ¿Eso qué significa? Si yo le conecto una carga, la carga puede consumir 1 ampere, pero BA tiene que permanecer fijo porque en realidad si la salida era 15 voltios, tiene que mantenerse en 15 voltios. Bueno, o sea que quiero decirles que en realidad en los circuitos, en este tipo de circuitos siempre tenemos que el potencial acá permanece fijo, podemos decir. ¿Sí? Si se entendió esto, ustedes me dicen, bueno, pasamos a otra cosa, o si no, en realidad, bueno, ustedes me dicen, digamos, ¿sí? Si es que hay algo que no se entendió. A ver, ¿cómo está esto? No, lo saqué así. No sé cuánto sale, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien hizo la cuenta? Profe, yo tenía la duda de por qué tomó el B0 como el máximo. Bueno. La respuesta es simple. Solamente porque el problema me lo pedía así. Cuando la tensión de salida es 15. ¿Sí? Vamos a suponer que el problema viene y me dice, bueno, la tensión de salida creo que sea 9. Entonces B0 tendría que haber valido 9, digamos. ¿Sí? Solamente por eso. Ah, bien. Lo que podría haber pasado, o lo que suele pasar, es de que en realidad tiene que ser ese punto porque yo estoy en la tensión más alta y estoy trabajando con la corriente más grande, o sea que va a ser un punto en el cual, digamos, yo puedo trabajar, bueno, con las condiciones máximas que de trabajo también, ¿no? Aunque en realidad eh, ahí voy a obtener la máxima disipación en el transistor, ¿o no? Sería es una pregunta. En el transistor Q1, ¿no?
¿Se acuerdan cuál era la diferencia de potencial de la potencia que disipaba en Q1? BCD por IC. Claro. ¿Y dónde yo voy a obtener la potencia más grande? Porque fíjense en que yo la salida la puedo variar, creo que era entre 9 y 15, ¿no? No, perdón, entre 6,6 o un poquito más y 15. O sea, yo puedo variar eso, pero yo le puedo pedir corriente hasta 2 amperes, más o menos. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es la diferencia de potencial de colector emisor, ¿cuál va a ser? Va a ser, vamos a suponer, pero vamos a suponer que yo tengo 6,6 voltios. Analicemos los dos puntos. O sea, yo tengo que la potencia acá, como decía el compañero, es igual a la tensión colector emisor por la IC. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar siempre con la corriente igual a 2 amperes, ¿dónde voy a tener mayor potencia? ¿Cuando la tensión sea baja o cuando sea alta? Yo, por ejemplo, tengo potencia. Vamos a suponer que para hacer números redondos, bueno, yo tengo 6,6. ¿No? Entonces la tensión colector emisor va a ser igual a Bin. ¿Cuánto sale Bin ahí? ¿Cuánto es Bin? 12 por raíz de 2. ¿Cuánto da esto? 16,97. Entonces esto igual a 16,97 voltios. Un poquito más acá. Entonces esto igual a 16,97. Podemos decir ya 17, ¿no? Para redondear vamos a decir 17 voltios. Aproximadamente. ¿Sí? Entonces fíjense que la tensión colector-emisor en una situación va a ser 17 voltios menos, la tensión más baja era 6,6 más o menos, ¿no? Era un poquito más, pero vamos a suponer que era eso. Y la otra diferencia de potencial, tensión colector-emisor, va a ser igual a 17 voltios menos 15. Esta es la tensión de salida digamos, en los dos, en los dos extremos, digamos. Entonces, ¿dónde va a haber mayor disipación de potencia? Si la corriente, yo voy a trabajar en los dos puntos, con 2 amperes. En el primer caso, con la tensión más baja. En el primer caso, yo voy a trabajar con una potencia más grande, sería así. ¿Está bien? Claro. Porque este valor no sé cuánto es, digamos. Este es cerca de 10, digamos, ¿sí? Y el otro es 5. Entonces 5 por 2, o cerca de 5 por 2, o casi prácticamente el doble, ¿sí? 5 por 2 serían más o menos 10 por 2, digamos. Entonces, cuando tengo la tensión más baja y tengo una corriente más alta, es cuando mayor disipación de potencia tiene el transistor, como debería ser. Uno podría pensar que sería al revés, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Se entiende esto o no se entiende? Hay algo que no se ha entendido, así repetimos, si no pasamos ya a otra cosa. Sí se entendió, profe. ¿Sí? Bueno, pasamos a otra cosa entonces. Bueno, a ver, son las... Che, enseguida se va a cortar. Ustedes me avisan. ¿Hay algo más que quieren ver o no? ¿O alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
Profe, más que nada, este TP sí entra en el primer parcial, ¿no? Sí, este es el último que entra. Igual, de todas maneras, la próxima semana tenemos en la teoría repaso y en la práctica repaso. Ah, bien, bien. ¿Sí? No sé si alguien ha hecho una pregunta ahí. Bueno, ahí ahora salió el cartel, profe, que dice que dentro de 10 minutos se termina la llamada, por la duda. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, escuchen. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, cortamos acá. Si no, cortamos acá. Si no hay ninguna pregunta más. Profe, los ejercicios anteriores del TP son más o menos como este estilo, porque yo ayer no pude ir a la práctica como Sí, para hacerme una claro. idea. Pero pensé que quiere entrar. Sí. En realidad, digamos, lo que nosotros. A ver, capaz que vos ves esta cuenta y te asustaste, digamos, ¿no? Pero nosotros hemos comenzado por este problema. Entonces ese problema es más sencillo, no tiene tanto que ver con tanto cálculo. Es más sencillo, pero es muy parecido y casi igual, digamos, al que yo tengo acá abajo para calcular la primera parte, que el punto A y el punto B, ¿no? En realidad el punto C, que es el que acabamos de hacer, yo vendría a decir que es como el más complejo, es mucho más complejo que los otros. Pero los otros en realidad son bastante más sencillos. El punto A, el punto B. O sea, hicimos el punto A del primer problema, hicimos el punto A del 6.2, el punto A del 6.3 y el punto B del 6.3 lo dejamos más o menos expresado. Y este era el que nos faltaba, por eso lo íbamos a abordar ahora. Así que si vos querés, pedíselo a tu compañero, querés que veamos, bueno, no vamos a poder ver todo, pero capaz que podemos repasar algo, digamos, pero no sé. Si no, digamos ya, si no hay duda de eso, y si no me dicen nada, quieren que veamos un poquitito más o cortamos acá, como ustedes quieran, digamos. Tenemos casi un poquito más de tiempo, digamos. Si no, pueden ir retirándose, digamos, también. Póngame el presente antes que se termine la llamada, ahí en el chat. Y dígame si es que lo dejamos acá y dígame si dejamos acá y ya nos vemos la otra semana o vemos un poquitito más, como ustedes quieran. Veamos un poquito más, por favor, profe. Pero qué, un poquito más de qué, digamos. Lo del punto 2, lo que les explicó a los chicos ayer, si puede ser, por favor. Bueno, Aunque sea una Por versión favor, corta, profe. resumida, porque lo de recién sí entendí, se entendió bastante bien, pero como para sacarme dudas si es que tengo algo de eso. bueno, hacemos así. Entonces, ustedes esperen que yo les suba la otra llamada en la otra aula y ahí lo vemos un ratito, ¿sí? Hacemos un Bueno, resumen profe. de los dos y ya con eso terminamos, ¿está bien? Bueno, algo sencillo, bueno, tratemos de explicar algo, digamos si sale algo sencillo, porque la verdad es que es sencillo, pero bueno, esto requiere práctica, requiere que... En realidad, el problema 6.2, el problema 6.2 y el problema 6.3, y por lo general, digamos, los problemas que tienen que ver con fuente, son parecidos, digamos, ¿sí?
O sea, son bastante parecidos. Y es más, en teoría, hay, digamos, están hechas algunas cuentas, digamos, pero bueno, por ahí las cuentas salen de la ley de Kirchhoff, pero cuando uno las explica por ahí que quizás puede ser más sencillo entenderlo, digamos, ¿sí? Entonces lo que yo le decía ayer, digamos, a los compañeros, es que una forma de entender estos problemas, es la siguiente. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver este problema que está ahí, el 6.3, es un problema que cuando ustedes lo ven parece que es mucho, digamos, ¿no? Es como que es muy complejo porque tiene muchos elementos. Entonces, cuando yo lo quiero abordar de forma global, viendo un todo ahí, lo más probable es que no lo pueda resolver, porque en realidad tiene muchos elementos. Ahora, lo que yo le decía ayer, tanto ese problema como el problema de arriba, yo es como que lo tengo que dividir en dos partes. La primera parte, que es la que vamos a explicar ahora, yo la expliqué ayer. Y la segunda parte, que en realidad fue, digamos, tiene mucho más cálculos, en realidad, bueno, yo la expliqué hoy, ¿no? Pero bueno, en realidad, digamos, es como que si yo no divido el problema, lamentablemente va a ser muy difícil comenzar digamos, a plantearlo. En teoría dijimos una de las cosas que dijimos en teoría es de que los diodos Zener, sobre todo este también entra acá, como que se coloca acá como para hacer daño, digamos, para causar confusión, podemos decir. Pero bueno, también va a trabajar de una de las formas que yo les digo, o sea, trabajan como tensiones constantes que son de referencia, podemos decir, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer, esas tensiones de referencia están ligadas o están vinculadas, relacionadas a la tensión de salida, que es el B0 acá con respecto a masa, o la tensión B0 acá con respecto a masa, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que están, o sea, básicamente la tensión cero, la tensión B0 depende de esos elementos, ¿sí? Acá muchas veces, en lugar de tener un diodo, muchas veces hay una resistencia, ¿no? Como en el problema que hay digamos, en la teoría. Pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, esos elementos son tensiones constantes y tienen que ver con el B0, que en realidad sería nuestro B de referencia. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. O sea, ustedes tienen que dividir el circuito como en dos partes, digamos, ¿sí? Para este circuito, yo voy a tomar esta parte. Y para este circuito, como dije al principio, voy a tomar esa parte así. O sea, yo tengo que tomar esta parte para hacer el cálculo y acá voy a tomar esta parte para hacer el cálculo. O sea, no tomo todo, porque en realidad estoy viendo solamente el valor de diferencia potencial, o sea, la tensión. Ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que en un circuito resistivo todo tiene que ver con todo, entonces la tensión y la corriente. Acá lo que nosotros vemos es que este circuito en particular lo que tiene es que, independientemente de los valores de corriente, lo que yo tengo que tener de que esta tensión B0 tiene que ser fija. Y esta tensión B D2 también tiene que ser fija. Y D1 también. Entonces, partiendo de eso, yo ya lo analizo.
acá la tensión D3 tiene que ser fija y esa tensión D3 me aparece acá, que también tiene que ser fija. Entonces, si yo analizo solamente esta parte y después analizo solamente esta parte, yo ya puedo resolver el problema. La corriente, nosotros la vamos a analizar cuando, como vimos hace rato, cuando acá circule corriente, bueno, esa corriente, ¿cómo actúa en esta parte? ¿Sí? Pero en un principio estamos analizando solamente las tensiones de salida y entonces sabemos que tienen que ser fijas. Entonces fíjense en que vamos a tomar solamente esos elementos. Si ustedes lo intentan hacer de otra forma, quizás se les complique más, pero bueno, en un principio es así. Por otro lado, lo que tiene el problema es que tiene potenciómetros. Y esos potenciómetros lo que me hacen va a ser en realidad que yo varíe esta resistencia, por ejemplo, y en realidad en un punto bajo yo tenga 9, o en un punto yo tenga 9 voltios como mínimo, y en otro punto yo tenga 15 voltios como máximo. ¿Sí? Eso yo le decía que eran como las fuentes de física 2, cuando ustedes venían y iban al laboratorio, le daban la fuente a ustedes, y ustedes con el potenciómetro, con la perilla, iban colocando una diferencia potencial. ¿Sí? En este caso no parte de 0, sino que va a partir de 9 hasta 15 y puedo bajar de 15 hasta 9. Entonces, ¿cómo encaramos este problema? O estos problemas, yo insisto, es analizando simplemente esta parte y en este analizando simplemente esta parte. No vamos a llegar a analizar los dos, pues se me hace que va a ser mucho, pero por lo menos analicemos uno. ¿Sí? Entonces, ¿por cuál comenzamos? Por cualquiera, ¿no? A ver, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil? ¿Cuál será más fácil para analizar la tensión? A ver, quiero opiniones. ¿Alguna idea? ¿Cuál será más fácil para analizar? ¿El 2? ¿Quién respondió ahí? Yo, bro. ¿Cuál es tu nombre? Simón. Simón Paz. ¿Por qué crees que es más fácil? Porque ya tenemos la tensión, usted nos dijo que la tensión esta del Zener era la misma que estaba en R4, tenemos masa, tenemos B0, no hay caídas en el medio, así que me pareció un poco más fácil. Bien, no, tu respuesta es perfecta, Simón, porque en realidad muchas veces los problemas son los siguientes. El problema acá me dice que en realidad yo tengo que analizar, en realidad tengo que calcular, o sea, en el punto A, ¿dónde está el punto A? Bueno, el único punto, me dice, determine R2, R4 y R1. Acá R1 no vamos a olvidar porque en realidad no es tan trascendente. Pero acá me dice que yo no conozco este valor y no conozco este valor. Yo ayer comencé por este y en realidad, si uno lo analiza, este tiene menos componentes, este tiene un montón de cosas acá. Parecería que el punto 2, el problema 2, es más fácil de analizar y en realidad es más difícil. Porque si ustedes se acuerdan, para los que estuvieron, en realidad yo tenía que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas y las dos incógnitas son R2 y R4. ¿Sí? Tengo que resolver el sistema de ecuaciones para buscar. En cambio acá no tengo, acá solamente tengo que, no tengo que hacer un sistema de ecuaciones, sí tengo que aplicar dos ecuaciones, pero ya no es un sistema de ecuaciones, y acá lo puedo resolver de manera más sencilla. ¿Sí? Entonces,
analicemos el problema 2 y es en realidad lo mismo que ustedes van a hacer en el problema 1. Entonces, como decía Simón, acá yo, por ejemplo, este punto puede estar, un extremo puede ser cuando yo coloco el potenciómetro acá arriba y otro extremo cuando coloco el potenciómetro ahí abajo. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver ahí es de que esos son los dos extremos. Ahí en esos dos extremos van a estar en realidad el máximo, que eran los 15 voltios, y un mínimo que no me dice cuál es, pero que bueno, que en realidad después yo tengo que averiguarlo en el punto B. Entonces, ahí lo que voy a hacer es analizar eso de esa forma. Lo que también habíamos visto era de que yo donde tenía el valor máximo de tensión. Cuando pongo el potenciómetro abajo o cuando este punto en realidad está arriba. ¿Dónde tengo el valor máximo de tensión? O los que están acá, digamos, ninguno fue ayer a la clase. ¿Recuerdan que eso es lo que habíamos hablado? Cuando el potenciómetro estaba abajo. Está abajo, exactamente. Con el potenciómetro está abajo. En realidad, lo que ustedes veían acá es de que si esa línea está ahí, o sea, porque yo voy variando la resistencia y lo pongo abajo, este potencial está aplicado acá. Entonces, fíjense, yo ahí lo que puedo hacer es, bueno, aplico Kirchhoff. Acá yo voy a decir que esto es más, esto es menos. Acá tengo más, menos. ¿Se entiende por qué es más menos esto acá o no? Este. Este sí, ¿no? Pero este. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué más menos en la tensión base emisor? ¿Por qué pongo esos signos ahí en B base emisor? Bueno, básicamente porque esto es como un diodo. Eso es lo que habíamos dicho la vez pasada. Este es un diodo. La corriente de base, en realidad, debería venir por ahí. Acá tengo una corriente de colector y acá tengo una corriente de emisor. Y esto es un diodo. La corriente circula así. La que haya potencial es más menos. ¿Sí? Eso es lo que termina ocurriendo, digamos. Ahora, si yo tengo eso así, yo ya puedo aplicar Kirchhoff acá. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que Kirchhoff, con Kirchhoff, este es B de Z y este es B R4. Entonces fíjense en que yo voy a decir, oiga, no, vamos acá. Entonces pongamos B de Z más B base emisor menos B en R4. Y esto igual a 0. ¿Entendido ya no? Entonces lo que yo voy a decir que en B en R4, B en R4 es igual a, vamos a poner I por R4. Donde la I va a ser la corriente que va a circular por R4. Esta. Esa va a ser mi... ¿sí? Entonces de acá yo puedo decir tranquilamente que la I va a ser igual a B de Z más B base emisor dividido R4. Entonces ahí ustedes tienen ya la I. ¿Qué es lo que vamos a idealizar? Idealizamos que la corriente esta que viene por acá
le llamemos IX, va a ser igual a 0. En realidad no es igual a 0, pero sí es muy chica. Recuerden que esa flecha no es no es la corriente, sino que es la del potenciómetro, ¿no? Acá la corriente la pongamos así. Esa I es igual a 0, o sea que no existe esta. Eso es lo que nosotros tenemos que decir para idealizar el problema, para que no sea complicado el cálculo. Si ustedes lo quieren hacer complicado, bueno, pueden hacer, pero no van a llegar a buen puerto. Generalmente los libros hacen eso, ¿eh? Entonces acá tenemos una corriente I. Esa corriente I por R3, ¿cuál va a ser entonces si la I es igual a 0? Ahí, la misma. O sea, no se desvía ahí, sino que sigue derecho. Entonces de acá yo lo que puedo decir es lo siguiente. Mi va a ser igual a... ¿Cuánto vale BZ? Vamos haciendo los cálculos. BZ valía 3,3 voltios. Más 0,7 voltios. 0,7 voltios. A ver, vayan haciendo las cuentas ustedes ahí. Esto está dividido en... ¿cuánto vale R hoy? Justo lo tapé acá. ¿Cuánto valía esta? Ah, R4. Acá viene la I. R4 valía 500. Ahí dice 500. 500 ohm. Está bien prolijo acá, pero bueno. Pero se va entendiendo, ¿no? ¿No? ¿Distinguen o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto sale eso, digamos? ¿Sí? 8 miliamperes. Sale 8 miliamperes. Bueno, ya tengo la corriente 8 miliamperes y por la idealización que yo hice, en realidad es la misma corriente que la de arriba. Entonces apliquemos Kirchhoff de nuevo para ver ahora cuánto vale acá, en esta parte, ¿sí? Yo lo que había dicho era, fíjense, es más I por R4. Estoy aplicando Kirchhoff desde abajo, ¿no? Comienzo en R4. Más I R3. Más, ¿dónde está más? Más E de Z, 1 le pongamos. Y la suma de esos tres es menos B0 o eso es igual a B0, que la salida. ¿Eh? Como yo lo que quiero hacer es calcular el valor de R3 para que B0 valga 15, y acá yo voy a decir lo siguiente, que R3, bueno, a ver, sería entonces R3 sería igual a B0 menos BZ1, pasando para el otro lado, saco factor común I, que lo voy a poner hacia abajo, lo voy a poner dividiendo, y el R4, que sí lo conozco, que está sumando, va a pasar restando, ¿sí? Entonces menos R4 más eso. ¿Cuánto salía eso? Un valor, digamos. B0 vale 15. BZ1 vale menos 3,3.
Y habíamos dicho que era 8 miliamperes. Era 0,008 amperes. En realidad R3 valía 500, habíamos dicho. R4, perdón, valía 500. ¿Cuánto es eso? Menos 500 ohms sería que no, profe. Epa, no puede ser. No, no, Ah, no, perdón. Sí, está bien, es menos 500. Sí. No, pensé que era el resultado. No puede dar negativo, ¿no? no, no. Salvo que nos esté dando negativo, hemos hecho mal algo, pero no creo. ¿Cuánto le da? 962,5 puede ser, profe. 2,5 ohm. La verdad es que ayer hemos hecho los cálculos, pero no me acuerdo cuánto era. Pero bueno, después ustedes chequen, pero es así. Mientras no sea negativo, venimos bien. Pero fíjense que es sencillo, porque son dos ecuaciones simplemente. Y ahí encontramos lo que es R3. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que concentrarme, de nuevo, yo les vuelvo a insistir, en esta parte así. ¿Sí? En esa parte. Es lo único que tengo que hacer. Bueno, el otro punto es qué pasa cuando yo en realidad tengo este punto acá. Ahí fíjense en que este es BZ1. Acá tenemos B, base emisor. Y tenemos BZ2. Aplicamos Kirchhoff, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, para este es el punto A. Esto es A, ¿no? Este es el punto A. Este es el punto A. Y el punto B, que ahora lo vamos a calcular, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen esto que es, fíjense en que sería BZ2 más B base emisor más BZ1 y esto es igual, puede ser menos B0 igual a 0 o puede ser igual a B0. Sí, es Kirchhoff. ¿Entendió ahí o no? Sí, Sí. sí, profe. Entonces B0 es igual a... Ahora reemplazamos. 3,3 voltios más 0,7 voltios más 3,3 voltios porque los dos diodos son iguales. Entonces son 6,6, 7,3, ¿no? Sí, 7,3. 7,3 voltios. Entonces, ¿cuál es el valor más alto de tensión? La pregunta. El valor más alto de tensión serían los 15 voltios. Y el valor más chico de tensión que yo puedo tener a la salida es 7,3. La resistencia que yo debería colocar serían de 9,62,5 ohmios. Y ahí ya lo tenemos resuelto el problema. O sea, este problema es más sencillo, digamos, que el de arriba. El de arriba, digamos que es lo mismo, solo que también tengo que tomar esto como en dos puntos.
Lo que pasa es que una vez que yo planteo las ecuaciones en los dos puntos, tengo que sí o sí armar el sistema de ecuaciones, porque en realidad, a diferencia de este, yo tenía de que en lugar de un diodo hay como una resistencia. Y tengo que encontrar este y este, si fuesen resistencia. Este es problema si yo lo hubiese tenido con resistencias también, con dos resistencias de incógnita. Tengo que hacer lo mismo, plantear las ecuaciones para en un punto, en otro punto, y con esas dos ecuaciones calcular las dos resistencias que me faltan. Puede ser más fácil. Acá, al haber un diodo Zener y yo cuya tensión ya conozco, la única incógnita que me queda es R3. Así que en un principio sería eso. Entonces, a ver, pero repasemos nuevo. Yo en un principio no sé dónde está el potencial, obviamente, más bajo, podemos decir, ¿sí? Yo no sé dónde está el potencial más bajo si cuando yo tengo el potenciómetro, ya sea en el punto de abajo o cuando tengo el potenciómetro en el punto de arriba. Yo en un principio no lo sé, digamos. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá en realidad es hacer un análisis previo. Acá hay más sencillo porque si yo coloco este acá arriba, yo en realidad aplico Kirchhoff de esta forma y en realidad, ustedes fíjense, si yo aplico Kirchhoff así, que es lo que yo hice, yo ya calculo el valor. O sea, no tengo incógnitas, que en realidad los 7,3. Eso significa que si en realidad yo voy, obviamente, hacia abajo, implica que hacia abajo está el punto de tensión de los 15 voltios que me está pidiendo. O puedo llegar, digamos, a ese punto de tensión. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer yo sería, lo que tengo que hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff cuando este punto está acá abajo. Justo lo cerré y se me borró esto. Pero aplico Kirchhoff acá. Calculo los valores en realidad que yo tenía. Yo de ahí voy a calcular la corriente. Voy a decir que la corriente que viene por acá es 0. Por lo tanto, la corriente que viene por acá va a ser I, que va a ser la misma que esta I. Y de ahí ya calculo. Y listo. Fíjense en que yo ignoré de forma completa todo esto que está acá. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer por las condiciones que en realidad está dada el circuito. Insisto, si yo lo ataco de manera global así, me voy a perder mucho, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Sí? Básicamente es eso. Después, ¿cuándo ataco la otra parte? La ya voy a analizar la corriente, que es lo que hice, digamos, al principio cuando comenzamos con la clase. Ahí yo ataqué esa parte. Esa parte, la verdad, que fue un poco más compleja, pero acá es simplemente esto. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente, acá. Cuando el potenciómetro está acá abajo, habíamos dicho de que en realidad la corriente I, esa corriente I, vamos a poner acá, mi corriente I, o sea, si yo aplicaba Kirchhoff, eso era BZ más B base emisor menos I por R4 igual a 0. Entonces de ahí yo veía que la I era igual a BZ menos B base emisor dividido R4. Más, profe. Ah, tenés razón. Tenés razón, ya estoy metiendo ahí. Listo. Nosotros teníamos eso. Eso en la primera situación. ¿Sí? Gracias.
Tiene razón el compañero, ¿sí? Pero si yo en realidad ahora lo que hago es poner, digamos, el potenciómetro, digamos, arriba, fíjese en que ahora mi corriente va a valer I', por ejemplo, ¿sí? Mi corriente cambió. Entonces ahí lo que yo tengo es, aplicamos Kirchhoff nuevo, E de Z, tengo B de Z, B de Z, y tengo más B base emisor, tengo menos I' por R3 menos I' por R4. Es igual a 0. Si yo despejo, en realidad ahí ustedes se van a dar cuenta que es otra I, digamos. I' va a ser igual a BZ más B base emisor dividido R3 más R4. Entonces, fíjense en que es distinto, digamos, ¿sí? Por eso le hemos puesto otro nombre. Al principio quizás no se dan cuenta, pero en realidad ahí están viendo que las corrientes son distintas. ¿Eh? Entonces, si yo uso, a lo que voy es de que con la corriente más alta, que sería esta, y con el punto acá, yo obtengo la tensión más alta arriba. Y con la corriente más baja, yo obtengo el punto de tensión más bajo arriba, digamos. ¿Sí? Bueno, ya no nos queda tiempo para hacer el otro, pero si tienen alguna duda, pueden ir, digamos, a teoría. La teoría. Si ustedes me avisan un martes o... Por ahí se me complica el tiempo porque justo ahora estamos con otros temas en la facultad, pero en teoría los martes yo estoy más o menos desde las 2:30 en adelante. Si tienen alguna duda, ustedes planteen esto. Este práctico sería como un poquito más intenso, ¿no?, que los otros. Pero si ustedes lo analizan como yo les digo, fíjense que va a ser más sencillo, es como más simple, digamos, ¿sí? Bien, si no queda alguna duda de esto, dejamos acá nomás. ¿Queda alguna duda? ¿Hay algo que no se haya entendido? Por mi parte, bien, profe, lo sí entendí. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces, hay alguien, creo que dijo algo alguien ahí. Están dejando el presente, profe. Ah, el presente. Bueno, listo. ¿No hay duda de esto? No, profe, ninguna duda. Todo claro. Bien. Bueno, entonces dejen el presente. Es simplemente como para llevar un control. Profe, igual el miércoles, en la clase que viene, ahí vamos a tener repaso, ¿no? Sí, y ahí ya va a ser más general, ¿no? Porque en realidad Claro. puede ser de cualquier cosa, digamos, ¿sí? Sí, sí, sí. El miércoles vamos a tener en teoría y en práctica repaso ya para el sábado.